Hola, buenos días. Soy Edu Martín, cofundador de Eclecte, y os voy a presentar nuestro proyecto para el mundo rural. Al leer de sobra sabido la dificultad que tienen algunos municipios pequeños para acceder a recursos económicos y fondos, y que esto se traduce en una falta de infraestructuras y ciertos servicios en esos pueblos. Esto provoca a su vez que los habitantes de ese pueblo tengan que salir a estudiar, a trabajar, a cualquier cosa, y dejan tras de sí viviendas vacías que a la larga quedan abandonadas y se abocan a la ruina. Además, estos habitantes que han abandonado el pueblo dejan de asociar el vivir en el pueblo con vivir confortablemente, y a la larga se produce una reducción de habitantes del municipio que vuelven a iniciar el círculo vicioso. Pues como nosotros somos muy innovadores, queremos acabar con este círculo vicioso haciendo lo que siempre nos han dicho que no hagamos, que es empezar la casa por el tejado. Entonces, en la casa por el tejado, básicamente lo que pretendemos es acabar con la despoblación rural utilizando energías renovables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de autoconsumos colectivos instalados en las cubiertas de las viviendas vacías. Y con esto vamos a conseguir, por una parte, rehabilitar viviendas y, por otro lado, dinamizar la economía local. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, aquí tenemos un pueblo, tiene sus vecinos, sus casas y la red eléctrica de la que todo el mundo consume, ¿no? En primer lugar, identificamos a aquellos vecinos o colectivos que quieren realizar un cambio en su modo de consumir energía o un ahorro. Mediante la ayuda de estos colectivos o de la administración local, vamos a identificar cuáles de esas casas son las casas que están vacías. Y en esas casas que están vacías, mediante una pequeña inversión inicial a través de la casa por el tejado, vamos a instalar paneles solares en ellas, y a sus propietarios, que ya no residen en el pueblo, le vamos a dar un alquiler en concepto de bonos de rehabilitación. En una segunda fase, lo que va a suceder es que esta asociación propietaria de esa instalación va a reducir su consumo de electricidad y, por tanto, va a ahorrar energía. Y a través de la casa por el tejado, la energía que no se consume a la vez que se genera, vamos a venderla en el mercado eléctrico, y esta asociación va a recibir además mensualmente un cheque por esa energía que le pertenece y está vendiendo en el mercado eléctrico. Como digo, las casas, la idea es que al final, con esos bonos de rehabilitación, tú los uses para renovar tus viviendas. Con esto que vamos a conseguir a lo largo de la vida de la instalación, vamos a generar 150.000 euros por cada instalación para bonos de rehabilitación. Más de 280.000 solo para dinamizar la economía local. Y la casa por el tejado recibe una rentabilidad por cada instalación de más de 50.000 euros. Pero lo mejor es su alta capacidad de replicabilidad, porque se puede hacer en cualquier pueblo, y además, cuantas más instalaciones hagamos, menos será el coste, tanto para la casa por el tejado como mayor será el beneficio por el cliente, que podrá consumir de la instalación de otro pueblo de al lado mediante una generación virtual. ¿Y esto que parece un embrollo? ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. El cliente solo tiene una aplicación donde mensualmente recibe el cheque por su venta de energía, y por su parte el propietario de la cubierta que no reside en el pueblo tiene disponibles sus bonos de rehabilitación para usarlos cuando quieras. Nada más, de esto somos posible porque tenemos una cooperativa de servicios energéticos y hemos participado en varios proyectos de pioneros, tanto de renovación de viviendas como de comunidades energéticas. Así que nada, ya sabéis, los pueblos del siglo XXI, la casa se empieza por el tejado. Muchas gracias.